pues se despertó el lunes pasado, pero ya hoy tenemos la confirmación de que esas negociaciones, aunque pueden continuar, pues no van de la mejor manera. Con respecto a los indicadores de la jornada, se tuvo indicadores líderes en Japón, un poco más débil de lo esperado. Tuvimos también, o tenemos declaraciones de miembros de la Reserva Federal, entre los que están Eric Rosengren. En Colombia, cifras de balanza comercial y de importaciones. Y pues recuerden que esta semana vamos a tener el dato de crecimiento económico. Hoy vamos a tener en horas de la tarde el indicador de obras civiles. Nuestra expectativa de crecimiento para este trimestre en Colombia es del 3%. El equipo técnico del Banco de la República dice 3.2%. Recuerden que la expectativa para todo el año nuestra es del 3.3%, del Banco de la República 3.5%, el del gobierno 3.6%, pero hay incluso algunos participantes de mercado que hablan de 3% como posible crecimiento para todo este año. Entonces, seguimos con esa tónica de crecimiento débil. Obviamente todo esto que ha venido ocurriendo internacionalmente en China y Estados Unidos va a tener múltiples implicaciones. A algunos sectores les va a ir bien con la guerra comercial porque seguramente van a entrar a suplir alguna de las compras que hace Estados Unidos a China en otros mercados, pero a otros en general consideramos nosotros el efecto va a ser negativo por el menor crecimiento de las dos mayores economías en el mundo, que de alguna manera reduce pues esa dinámica internacional. Ya hace 2 semanas el Fondo Monetario Internacional había advertido sobre un menor crecimiento y que seguían los riesgos hacia la baja. No contaba con este recrudecimiento de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y obviamente pues esto va a tener importantes afectaciones. Comenzamos con noticias. Europa. Tenemos a los conservadores de Theresa May en unos sondeos de intención de voto solo con el 10% de intención de voto, cuando antes era el partido mayoritario. Los dejó en el 5º lugar y por eso algunos miembros tradicionales de este partido están pidiendo nuevamente la dimisión de la primera ministra Theresa May. Para que se hagan una idea de cómo están las votaciones en el Reino Unido si se hiciera una elección en este momento, los Brexit tienen un 34% de favoritismo, los conservadores solamente el 10%, los laboristas, que es el otro partido tradicional en el Reino Unido, bajaron del 21 al 16%, y hay otros movimientos relativamente nuevos como el Partido Verde y los liberales demócratas, que son pro Unión Europea, en suma tienen como un 25%. Si yo sumara todos los pro Unión Europea y todos los pro Brexit, más o menos, me da lo mismo el referendo 50-50. Es decir, este país sigue dividido y vamos ya un mes perdido luego de esa postergación que me dan hasta el 31 de octubre sin saber para dónde va este tema de la negociación del Brexit. Así que lo único que ha pasado en el Reino Unido es que se ha perdido tiempo, que era algo que habíamos mencionado nosotros previamente. Por ahora el mercado está tranquilo porque faltan varios meses, pero seguramente vamos a llegar a ese día de las brujas y no vamos a saber qué va a pasar nuevamente, ¿sí? Con respecto a Estados Unidos, vamos a hablar un poco más acerca de esa novela. El viernes pasado fue los negociadores chinos a Washington. Bueno, fueron el jueves, una reunión corta, el viernes otra reunión corta, se acabó a las 10:30 de la mañana. Posteriormente, pues ya había anunciado, pues ya se sabía que Estados Unidos estaba implementando los nuevos aranceles, pero posteriormente el presidente Trump dijo que él consideraba que las negociaciones iban a continuar a pesar de las decisiones que habían adoptado en la Casa Blanca. Los chinos dijeron que no les impusieran eso porque ellos iban a tomar medidas de respuesta. El día de ayer Trump dijo que ojalá no lo hicieran porque les iba a ir peor, y hace unas 2 horas los chinos anunciaron que iban a implementar aranceles de 25% por cerca de 2.500 productos estadounidenses, que esto pues digamos que no asusta a Trump, lo asusta más el hecho de que los chinos dejen de comprar ya productos agrícolas estadounidenses, que es la base de votantes del presidente Trump, que ve al mismo tiempo que Joe Biden viene creciendo en favoritismo en zonas donde el presidente Trump tenía o tuvo la mayoría en las anteriores elecciones. Estoy hablando de Carolina del Sur, que es uno de esos estados donde pues los republicanos generalmente tienen o dominan desde el punto de vista político. Así que este juego ya se lo saben los chinos de memoria. Pueden esperarse más tiempo con estas aranceles adicionales y digamos que van a jugarle a las elecciones del año 2020, así que los mercados hoy están amaneciendo nuevamente con estas noticias negativas. Esto no le ayuda al mundo y obviamente los futuros en Estados Unidos, como vamos a ver más adelante, caen casi un 2% o cerca del 2% ante estos anuncios de China. Esto se ha venido incrementando, es decir, este descenso del mercado se ha venido incrementando durante la última hora luego de conocer pues el anuncio o la respuesta de China.
Hay algunas justificaciones que utiliza el presidente Trump, pero como siempre nosotros tratamos acá de explicar que eso no es cierto. El presidente Trump dice que los aranceles no lo van a pagar los consumidores estadounidenses. Recuerden que de alguna u otra manera las compañías terminan transfiriendo los mayores costos a sus consumidores finales. Si esos productos llegan más caros a Estados Unidos, independiente que ya no sean fabricados en China, sino en otro país, pues de alguna manera esto sí va a llegar al consumidor final a través de dos vías. Uno, los consumidores van a comprar menos o los precios van a incrementarse. Hasta el momento, pues la economía estadounidense ha venido bien y por eso es que están relativamente tranquilos los miembros de la Fed, pero este es un hecho que puede cambiar un poco más los balances de riesgo hacia la baja en la economía. Y aunque, como veremos más adelante, el presidente de la Reserva de Nueva York dice que todo va bien, pues esto es un tema que hay que estar contemplando y entendemos por qué los mercados de renta fija están descendiendo actualmente a un nuevo mínimo de tasa para la última semana y muy cerca de los mínimos que se han registrado durante este año. Incluso dentro de los mismos asesores del presidente Trump no están de acuerdo con que esto no va a tener repercusión para la economía estadounidense. Larry Kudlow trató de evitar ese tipo de preguntas durante el viernes pasado, pero no pudo responder que esto no iba a impactar a los estadounidenses como tal, porque se lo preguntaron abiertamente. Entonces, digamos que continuamos con este tema de las negociaciones comerciales y como si fuera poco, recuerden que hace algunas semanas la Casa Blanca habló de aranceles a los automóviles europeos. Esta decisión puede anunciarse el 18 de mayo y hoy ya tenemos a la comisionada comercial de Europa, Cecilia Malmström, diciendo que ellos ya tenían listos el listado de productos estadounidenses que tendrían aranceles por cuenta de Europa. Y recuerden que el Fondo Monetario Internacional dijo que peor que lo de China es la lucha o la guerra comercial con Europa, así que las cosas el día de hoy no se ven como muy bonitas o muy positivas de arranque de jornada. Lo último que queda por decir, recuerden que veníamos diciendo que varios países de América Latina vienen revisando hacia la baja sus pronósticos de crecimiento, entre los que tenemos la excepción de Colombia. Perú, ya de acuerdo al economista en jefe de su Banco Central, el señor Amaral, dijo que efectivamente van a empezar a hacer el ajuste en el pronóstico que ellos tienen para su país. Perú era una de esas economías más dinámicas, con proyecciones del 4% para este año. Ya dijo que el primer trimestre de este año el crecimiento iba a estar alrededor del 2,5% por materias primas, guerra comercial, y que efectivamente esto los iba a hacer moverse hacia abajo. Nosotros seguimos pendientes de qué va a ocurrir en el caso colombiano. Con respecto a los mercados, el día de hoy ya les había advertido. El arranque no había sido tan negativo, pero la respuesta de China sí incrementó la caída. Futuros de Estados Unidos cae 2%. Europa hace una hora caía el 0.4, 0.3. En este momento está cayendo el 1.2, 1.3 o 1.4%. Así que el arranque no es muy promisorio. Fitch Ratings el día viernes advertía que ellos veían que este tema de la escalada de la tensión comercial solo iba a ser peor durante este año, es decir, el único escenario posible para ellos es que se recrudecieran las tensiones, iba a tener impactos en crecimiento, tal vez ya no tan tangibles este año, pero sí a futuro, así que era una de las advertencias más claras que estaba haciendo esta calificadora sobre lo que puede ocurrir con el crecimiento mundial, no para este año, sino para lo que se viene. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día viernes mostró un leve rebote, principalmente ante un tweet de Trump a cierre de mercado donde mencionó que los diálogos con Estados Unidos habían sido sinceros y constructivos. El día de hoy los futuros se valorizan en gran magnitud, como decía Daniel, caen alrededor del 2%, principalmente tener en cuenta que recientemente China anunció que tomará represalias contra Estados Unidos, anunció aranceles por 60.000 millones en junio, donde no incluye el crudo. Esto como tal ha generado fuerte volatilidad sobre los mercados, puntualmente de renta variable recientemente. Por otra parte, el IPO de Uber muestra un débil comportamiento. Este retrocedió alrededor de un 8% el día viernes y el día de hoy también sigue desvalorizándose en premercado. Por el lado del dólar, el dólar en la jornada del día de hoy se fortalece, destacar principalmente que hay un entorno de mayor aversión al riesgo, el VIX avanza alrededor del 27% y como tal se puede ver que los agentes están en búsqueda de refugio, donde el yen japonés es la divisa que más se valoriza. La libra esterlina se valoriza levemente,
principalmente a la espera de tener una mayor claridad acerca del futuro de May. Como Daniel lo mencionaba, el partido de May ya es el quinto de mayor participación, ha venido perdiendo mucho favoritismo en el bloque europeo y eso podría aumentar la presión de que esta dimita y finalmente el euro se mantiene estable en medio de una jornada sin datos relevantes para el bloque europeo. Los dejo con commodities con Daniel. Bueno, en medio de esta jornada de alta tensión, lo normal es que las materias primas pierdan valor por la mayor aversión al riesgo y el fortalecimiento del dólar. Sin embargo, durante las últimas 24 horas ocurrió algo que ha incrementado las tensiones también en el mercado petrolero y tiene que ver con ataques a tanqueros en Oriente Medio, más directamente en lo que se conoce como el Estrecho de Hormuz. Irán ha salido a decir que hay que investigar eso, dando la señal de que ellos no son los responsables, pero fueron 4 tanqueros los que de alguna manera sufrieron serias averías. No hubo accidentes ni víctimas fatales, pero sí esto genera serias dudas acerca del transporte a través de este estrecho. Y recuerden que es importante para el suministro mundial de petróleo y por eso hoy, en vez de descender el tema del WTI, lo que tenemos es un escalamiento por encima de los $63 para el caso del WTI. Son temas que hay que continuar evaluando, pero obviamente parece muy sospechoso la manera como ocurrieron estos eventos y por eso la reacción de los inversionistas que están especulando que puede haber un mayor escalamiento en esta guerra entre Irán y el resto de sus vecinos y obviamente los Estados Unidos que habían enviado ese portaaviones. De hecho, el líder del ejército de Irán dijo que más que un riesgo, el portaaviones de Estados Unidos, donde está, es un blanco para ellos, ¿sí? Así que digamos que hay que continuar evaluando este tema de las tensiones geopolíticas porque puede desviarme a mí de manera transitoria lo que es el fundamental como tal. Y entrando a lo que es el tema de renta fija, pues hoy, ante ese escalamiento de las tensiones, sin duda lo que iba a ocurrir era un refugio en el tema de renta fija independiente de que tenga o no tenga sentido. Hoy tenemos descensos cercanos a los 5 puntos básicos en las tasas de negociación de los tesoros a 10 años, tasas del 2.41%. La menor tasa de negociación de esos tesoros este año es del 2.35%. Nuevamente se está aplanando la curva de rendimientos, pero lo que sí es un hecho es que estas tensiones comerciales sí afectan la dinámica económica de Estados Unidos. Así en este momento no tengamos eso ajustado dentro de las proyecciones de los miembros de la Reserva Federal. Hay que continuar evaluando lo que va a ocurrir a futuro, aunque a pesar de que lo que haya dicho el presidente de la Fed de Nueva York el viernes pasado, más o menos hacia las 11 de la mañana, haciendo referencia a que la economía estadounidense era sólida a pesar de esas tensiones comerciales, pero pues no puede ser tan sólida si tenemos una afectación generalizada de la economía mundial, teniendo en cuenta pues que todo surge a raíz de las decisiones del presidente de la Casa Blanca. Y para cerrar, pues el Banco Central Europeo sigue siendo muy optimista de que el segundo semestre de este año va a haber una reactivación, así lo dijo Eduard Novotny, quien es uno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, pero pues obviamente con todas estas dudas que tenemos en este momento de esa guerra comercial, pues no podemos prometerlo. Este tema comercial no es algo que podamos pronosticar con fiabilidad, con un alto grado de certeza, es un tema que va a cambiar. Que puede cambiar en cualquier momento. Ya hace 2 semanas supuestamente todo estaba tranquilo y las declaraciones del presidente Trump y la reacción china pues cambió todas las circunstancias. Así que la recomendación, retomamos lo que había dicho Goldman Sachs la semana pasada, hay que proteger los portafolios, hay que reducir las exposiciones mientras se va aclarando un poco más este tema y si llegara a ser el peor escenario pues obviamente lo mejor es estar lo más liviano posible en temas de inversiones en este momento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días, de acuerdo con el Banco de la República, en abril la inversión extranjera directa en el país se ubicó en $1.107 millones, un incremento de 21% con respecto a 2018 y de 36% con respecto al mes pasado. De esos $1.107 millones, 846 millones fueron destinados al sector de petróleo y minería, así teniendo un incremento de 22% con respecto a lo que fue el año pasado. Entre enero y abril ya la inversión extranjera directa suma 3.373 millones, un incremento de 22.6% con respecto a abril a los primeros 4 meses del año pasado. Y por otro lado, sin embargo, la inversión extranjera de portafolio ha venido cayendo y en abril ya
tuvo un decrecimiento de 221 millones de dólares, lo que en el año corrido representa un 84.6% menos de lo que fue entre enero y abril del año pasado. Por otro lado, el Banco de la República también publicó que la deuda externa en febrero se ubicó en 136.083 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.4% con respecto a 2018 y lo que representa un 41.1% del PIB, un dato alto dentro de lo que o de los más altos en los últimos años. Esto principalmente por el lado de los préstamos a corto y largo plazo. Finalmente, la DIAN mencionó que en abril el recaudo bruto fue de 13.88 billones, 7.5% por encima de lo que fue en ese mismo mes del año pasado. En lo que lleva del año, la DIAN ha recaudado 52.2 billones de pesos, un 8.8% por encima de lo que había recaudado el año pasado en ese periodo de tiempo, y lo que representa un 33.25% de la meta de este año de 157 billones, por lo que estaría apenas cumpliendo con lo que serían los pronósticos. Este incremento se dio principalmente por el recaudo por retención en la fuente a título de renta. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap se benefició el día viernes del entorno internacional y mostró un leve rebote y mantuvo los 1.550 puntos. Consideramos que el día de hoy podría haberse afectado por este difícil entorno internacional, y también cabe recordar que se hará efectivo el rebalanceo del MSCI, donde cabe recordar que Argentina entraría en el índice MSCI Emerging Markets, lo cual significaría una pérdida de participación de Colombia. Por el lado de noticias, Avianca suprimió el requisito para que el presidente de la sociedad sea ciudadano colombiano. Como tal, esto lo que podría generar es mayor especulación de que Avianca estaría preparando el camino para un cambio de manos a manos de United. Por el lado, desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Bancolombia, la cual muestra una importante recuperación después del rebalanceo del Colcap y da señales de cambio de tendencia, principalmente esto favorecido por resultados financieros superiores a los estimados por el mercado. Consideramos que desde el punto de vista fundamental y de mercado, la acción podría seguir registrando nuevos máximos históricos, teniendo en cuenta que esperamos un Colcap por encima de los 1.700 puntos a cierre de año. Desde el punto de vista fundamental, esperamos que el 2019 sea un muy buen año para el sector financiero, aunque dependerá del entorno internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos nuestra recomendación sobre la especie neutral a compra con un precio objetivo de 45.000 pesos para la especie preferencial. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual ha mantenido un comportamiento lateral en los últimos 2 meses, el cual estimamos que esto se podría prolongar, principalmente luego que EPM anunciara la reanudación de la venta, donde modificó el precio objetivo, el precio de la venta a 15.700 pesos por acción, un incremento del 10% del precio anterior. Sin embargo, cabe recordar que esta se hará vigente a partir del día de hoy, es decir, un día posterior al anuncio de la fecha. Esta se anunció el día viernes, hasta el 31 de mayo para la primera etapa. Para las otras etapas, según el anterior aviso de oferta, son los próximos 2 meses siguientes. Además, esto podría como tal mantener que la acción se mantenga relativamente estable, a pesar de que los estados financieros mantienen una buena dinámica. Eso fue todo desde el punto de vista de renta variable. Los dejamos con dólar con Edwin. El día viernes la tasa de cambio volvió a tener un respiro y se ubicó en 3.272.7 pesos por dólar, apreciándose así el peso colombiano alrededor de 0.11%, con un monto de negociación de 1.191.7 millones de dólares. Este comportamiento se dio principalmente por una caída en el indicador de XY, que representa la fuerza
relativa del dólar, apoyado además un poco por las leves mejoras en los precios del petróleo. Sin embargo, pues aclaramos de nuevo que existe una mayor correlación en este momento con lo que suceda con la divisa norteamericana. Técnicamente estamos observando la tendencia al alza que continúa, por lo cual no esperamos todavía una señal de un cambio de tendencia. También apoyado porque esta apreciación que se dio el día viernes fue con respecto al jueves. Sin embargo, en el intradía hubo también depreciaciones en el peso colombiano. Con respecto a renta fija local, los TES continúan valorizándose. Los TES a 2024 cerraron el día en 5.79%, 4 básicos con respecto al jueves, mientras que los TES a 2028 cerraron en 6.43%, 5 básicos por debajo de lo que fue el día jueves, y siendo la referencia que mayor valorización estuvo dentro de la curva. Así, la curva en pesos se valorizó alrededor de 3.64 básicos, mientras que la de Uberes lo hizo en 4.15 básicos, siguiendo lo que fue la curva de TES en pesos, que también se valorizó gracias al comportamiento de los tesoros norteamericanos. Con respecto a deuda pública, el director de crédito público César Arias anunció que reduciría los montos de las subastas de TES con el fin de mantener la oferta de estos a lo largo del año y no acabarla a mediados de septiembre o octubre como usualmente sucede. Y respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 9.000 millones a través de bolsa y 853.000 millones por OTC. Lo más transado fue IBR con vencimientos a 2020, seguido de tasa fija a un año, la cual cotiza alrededor de 5.44%. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.